Ustedes recordarán que la vez anterior habíamos iniciado una suerte de presentación general de las características o por lo menos del momento, del comienzo de lo que se ha denominado la reforma penitenciaria en el Uruguay, ¿verdad? Yo había llevado la exposición prácticamente hasta los acuerdos del año 2010, que son en definitiva los acuerdos que permiten afirmar de que se inicia en el Uruguay un proceso de reforma que atiende a la situación histórica de las prisiones en el país. Este acuerdo es un acuerdo multipartidario en el cual participaron todos los partidos, no solamente el partido de gobierno en ese momento, por segunda vez consecutiva, el Frente Amplio, sino todos los partidos que están instituidos en el Uruguay, acuerdan, entre otras cosas, porque esta fue una dinámica, digamos, que se extendió a otras áreas problemáticas del Estado, se acuerda que se va a iniciar un proceso de transformación del sistema penitenciario y para ello se van a asegurar todo un conjunto de recursos desde el punto de vista presupuestal que permitieran efectivamente comenzar a avanzar en el diseño de un sistema penitenciario que hasta ese momento, como bien les había explicado en la clase anterior, el Uruguay no tenía. Quiero recapitular esto, ustedes no se olviden que Uruguay no tenía un sistema unificado de prisiones, había una dirección nacional de cárceles, penitenciarías y centros de recuperación, como se le denominó también, que no atendía a todas las prisiones del país, en tanto y en cuanto las prisiones que estaban en los diferentes departamentos, y Uruguay tiene 19 departamentos, estaban, digamos, bajo el mandato o bajo la autoridad de las jefaturas departamentales de policía. Esto, por más que en algún sentido pudiera representar una ventaja comparativa con relación a otras situaciones penitenciarias, para el caso uruguayo era un verdadero problema, aunque no más fuera porque las diferentes unidades penitenciarias al interior del país siempre estaban adosadas, particularmente adosadas a las edificaciones de las jefaturas departamentales de policía, edificaciones hechas, y por tanto, por su extensión, a las unidades penitenciarias también, que tenían serias dificultades de edilicia por el año o por los años en que éstas se habían constituido. La reforma se inicia en el año 2010, retoma el discurso de la emergencia carcelaria, de la humanización del sistema carcelario que les había descrito en la clase anterior, y además se dicta una nueva ley, que es una ley que se conoce como Ley de Emergencia Carcelaria, donde se disponen rubros especiales de presupuesto que iban a atender a las problemáticas vinculadas a las capacidades de las prisiones, pero también a las problemáticas vinculadas a la necesidad de proceder a contratar recursos humanos que no procedieran del ámbito policial. Es decir, había un acuerdo bastante claro entre todos los partidos políticos que la dependencia de las prisiones uruguayas del Ministerio del Interior y en particular por parte de la dirección de la policía, es decir, gestionadas por la policía, como había sido desde el retorno a la democracia, había una conciencia bastante clara de que esa manera de gestión, la gestión policial de las unidades penitenciarias, no era una gestión que hubiese conducido en ningún momento de la historia penitenciaria del Uruguay a un buen puerto. De modo que se inicia este proceso mediante el cual todos los partidos políticos acceden a una idea que no es una idea nueva, es una idea que ya estaba planteada en el año 1986, si la memoria no me falla, donde se decide crear un escalafón que no fuera un escalafón policial y que fuera un escalafón exclusivamente dedicado al trabajo penitenciario, pero no dentro de la lógica del trabajo policial. En la historia del Uruguay, si ustedes han revisado algunos de los textos que les he ido mandando, esto ya había acontecido así. Uruguay tuvo en algún momento, más o menos en los mismos tiempos en que estuvo Petinato en Argentina, un servicio penitenciario, un cuerpo de funcionarios penitenciarios que no eran policías y que se habían formado, o por lo menos el espíritu de esa reforma, que fue la reforma de Gómez Fole, de Juan Carlos Gómez Fole, era que estos hombres no estuviesen formados en el espíritu policial de la época, ¿verdad? Es decir, Uruguay ya tenía algún antecedente con relación a esto, y en el 2010 se retoma esta idea y se crea lo que se conoce hoy como el escalafón
S. El escalafón S es el escalafón que se le designa en el presupuesto del Estado a los que se conocen hoy como los operadores penitenciarios, ¿verdad? Los operadores penitenciarios ingresan sobre el año 2012 en algunas unidades muy puntuales. En el texto que yo les mandé, creo que llegué a avanzar, a describir el estado de los recursos humanos al último dato disponible por parte del INR. Estos operadores penitenciarios ingresan a algunas unidades, a las unidades menos conflictivas, y esto puede ser entendible perfectamente en un proceso de transformación y de cambio institucional. Uno comprende perfectamente que sería mejor no introducir a estos nuevos funcionarios sin una experiencia previa, lo cual era positivo porque no los enganchaba a las lógicas y las prácticas de trabajo anteriores que predominaban en las prisiones, pero al mismo tiempo, sin duda, es una dificultad, en tanto tienen que ser entrenados, en tanto tienen que ser formados para un trabajo tan complejo como es el trabajo de gestión de la vida cotidiana durante la privación de libertad. Este trabajo se comienza, ¿verdad? Hay una refundación, vamos a decirlo así, de lo que se conoció como el Centro de Formación Penitenciaria, que ha tenido varios nombres a lo largo de toda la historia del sistema penitenciario. Y este Centro de Formación Penitenciaria en sus momentos iniciales se ocupó de que el contenido formativo de estos operadores penitenciarios, y yo creo que esto fue un acierto, aunque a la distancia uno puede comprender que es un acierto que tuvo algunas limitaciones. Esta primera formación fue una formación sustantivamente enfocada a las cuestiones de derechos humanos, ¿verdad? Uruguay venía de un largo periodo de críticas con relación a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en las prisiones, y atendiendo a esto, una de las orientaciones más importantes que tuvo la reforma en este sentido fue que los operadores penitenciarios tuvieran una fuerte formación en materia de derechos humanos. El hecho de que estos operadores penitenciarios comenzaran a trabajar en las unidades menos problemáticas del sistema, el hecho de que hubiesen algunas resistencias, yo describo algunas de ellas en el texto que les mandé, en el avance, la versión preliminar del libro que ya está concluido y que ya lo tienen los compañeros de APP para ver qué curso se sigue con él. Yo les describí a ustedes que este proceso de reforma inevitablemente tuvo un conjunto de resistencias importantes, algunas de ellas, digamos, fruto de un problema de comunicación mismo del desarrollo estratégico de la reforma, pero también otras, y yo creo que acá está fundamentalmente el problema, una fuerte resistencia por parte de la policía de abandonar estos espacios donde históricamente ellos habían dominado, habían monopolizado todo lo que pasaba al interior de las prisiones. Estas resistencias se verificaron rápidamente en las relaciones y en la forma en que los operadores penitenciarios fueron sucesivamente tratados, vamos a decirle así, como compañeros de trabajo por parte de los funcionarios policiales, y rápidamente, yo lo describo bien en el texto, espero que lo hayan podido leer, rápidamente se les adjudica un mote muy particular que, aunque esté vinculado al color del uniforme, el color celeste del uniforme, que fue el color que finalmente se eligió para uniformar a estos nuevos funcionarios penitenciarios, se les adjudica el mote de pitufos, ¿verdad? La entrada de estos operadores penitenciarios, la aparición de este mote descalificativo, es una evidencia empírica bastante importante de las dificultades que inmediatamente estos operadores penitenciarios van a encontrar durante su trabajo, aunque no más sea porque por las mismas estructuras de dirección de las unidades penitenciarias, si bien había el objetivo de ir despoliciando las estructuras de dirección, de ir despoliciando la forma de gestión de la privación de libertad, lo cierto es que la forma policial era la forma por excelencia en las modalidades de gestión de las unidades para privados de libertad. Las primeras unidades a donde fueron ubicados estos operadores penitenciarios no eran las unidades más complejas, se los había avanzado en los primeros momentos de esta clase, y eso también contribuyó a que circulara, digamos, en la interna penitenciaria la idea de que si bien estos operadores habían finalmente ingresado al ámbito penitenciario,
no tenían las suficientes condiciones y las suficientes capacidades como para ingresar en las unidades más complejas. Esto es una situación que al día de hoy se mantiene, digamos, bastante incambiable, ¿verdad? En las unidades más complejas del sistema penitenciario. Yo no me voy a dedicar a describir una por una porque no tiene mucho sentido, porque está descrito ampliamente en el texto que les envié. En las unidades más complejas del sistema penitenciario, a 7 años hoy de la reforma, o a casi 7 años de la reforma se inicia en marzo del 2010, así que estamos efectivamente a 7 años de la reforma, los operadores penitenciarios no han logrado, ¿verdad?, desarrollar su trabajo con el mismo nivel de derrame de esas prácticas a la interna de las unidades más complejas. Y cuando yo me refiero a las unidades más complejas, estoy pensando en la unidad número 4, más conocida como CONCAR, en la unidad número 3, conocida como el Penal de Libertad, en la unidad número 13, conocida como Maldonado Las Rosas, perdón, o en la unidad número 7, conocida como Canelones, donde en definitiva la relación que hay entre funcionarios del escalafón L, es decir, funcionarios policiales, y los funcionarios del escalafón S, sigue estando desequilibrada a favor de los funcionarios del escalafón L. Esto sin considerar, yo les hice una breve presentación en el texto que les envié, que aún hoy las estructuras de dirección de las diferentes unidades penitenciarias están fuertemente dominadas por funcionarios policiales. Y esto no quiere decir que los funcionarios policiales no puedan realizar un buen trabajo de dirección. Significa que inevitablemente estos funcionarios policiales que proceden de viejas prácticas, para poder transformar esas prácticas, precisarían ellos mismos un proceso de reformación o de recapacitación que permitiera el aprendizaje de nuevas modalidades de administración en condiciones totalmente diferentes a las lógicas que inspiraron anteriormente al sistema penitenciario uruguayo. Hay, junto con la entrada de estos operadores penitenciarios, junto con la entrada de este proceso de formación en materia de derechos humanos, unos, en mi opinión, tímidos esfuerzos buscando sensibilizar al área policial que todavía participaba en el proceso de reforma a través de pequeños cursos de sensibilización, a través de pequeños talleres o algunos talleres vinculados a cuestiones vinculadas a derechos humanos y demás. La reforma rápidamente, muy rápidamente, en el año 2012, yo lo describo bastante ampliamente en el libro, se vio enfrentada a un motín o a varios motines. Hubo 2 motines muy importantes en el transcurso de esta reforma, que de alguna manera vino como a reposicionar el lugar del encierro dentro del esquema mismo de la reforma penitenciaria, ¿verdad? La reforma penitenciaria, que se había afiliado al discurso de la rehabilitación, no terminaba de abandonar la perspectiva del discurso securitario que era el que había caracterizado históricamente al sistema penitenciario uruguayo. Esto no significa, evidentemente, que no se hayan producido pequeñas experiencias que de una manera muy común se denominan buenas prácticas, ¿verdad? Estas experiencias han sido localizadas en unidades más bien de porte pequeño, ¿sí? Fundamentalmente unidades que están ubicadas en zonas, vamos a llamarlas así, agrícolas, o que permitieran un diseño del manejo de la privación de libertad más vinculado a el trabajo del prisionero con la tierra o en la producción de cierto tipo de animales, como pasa en las denominadas chacras, ¿verdad? Las chacras son, si ustedes quieren, el devenir de aquellos famosos centros de recuperación que la dictadura militar uruguaya instaló, y yo lo describo en el libro, con el famoso barco Tacoma, ¿verdad? La experiencia del Tacoma y la deriva de la Dirección Nacional de Cárceles en su denominación de Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, esta deriva de centros de recuperación es lo que fija el acta de nacimiento de lo que hoy se conoce como las chacras
en el sistema penitenciario cuyos orígenes iniciales, es decir, el momento en que estos centros de recuperación devenidos chacras se establecen, tenían la denominación de chacras policiales, ¿verdad? Son pequeñas unidades, muy pequeñas, de un porte no mayor a 50 personas, probablemente, salvo la unidad número 2, que tiene una capacidad para unos 110. El resto de las unidades vinculadas a este modelo agrícola, de funcionamiento agrícola, de trabajo agrícola o de tratamiento, entre comillas, agrícola, están ubicadas en zonas del interior del país y no tienen un porte mayor a 50 prisioneros. Estas buenas prácticas funcionan sin ningún tipo de dificultad, ¿sí? Bueno, sin ningún tipo de dificultad si no entramos a analizar las características, digamos, que adquiere el trabajo o la concepción de trabajo que así se desarrollan, ¿verdad? En tanto y en cuanto una de las derivas, en mi opinión, bastante negativas que ha tenido la reforma penitenciaria uruguaya ha sido en avanzar hacia un proceso, vamos a llamarlo así, de degradación de la importancia del derecho en función de una revalorización de un concepto que ingresa desde la nueva penología norteamericana, que es el concepto de beneficios, ¿verdad? La progresividad que intenta, digamos, instalar esta reforma es una progresividad que está fuertemente atada a lo que se conoce en el mundo penitenciario, o por lo menos en el análisis del mundo penitenciario, como la nueva penología o el actuarialismo penitenciario. Esto es una mirada que se focaliza directamente en el comportamiento de los prisioneros, ¿verdad? En la ausencia de faltas disciplinarias, y esta mirada que se localiza allí a nivel de comportamiento de los prisioneros es indudablemente una mirada que desplaza el horizonte de los derechos y se localiza fundamentalmente en el concepto de beneficios. Esto es, las personas, según la concepción de la reforma penitenciaria uruguaya, ingresan al sistema penitenciario del Uruguay y en la medida en que su comportamiento, y acá es donde está la cuestión del actuarialismo, ¿verdad?, no vaya evidenciando riesgos futuros en cuanto a una regresión en el cumplimiento de las normas disciplinarias, una regresión en cuanto a las normas del comportamiento establecido en la prisión, él va adquiriendo todo un conjunto de beneficios que son los que le permiten avanzar en la concepción de progresividad que esta reforma establece. Este trabajo, digamos, esta concepción de progresividad que tiene la reforma penitenciaria uruguaya, que está fuertemente atada, ya lo mencioné, a las concepciones del actuarialismo penitenciario que muy bien describe Iñaki Rivera en algunos de los trabajos que compartí con ustedes, y si no, en el texto mismo que yo les compartí a ustedes, es una concepción que termina, digamos, revitalizando todas las corrientes teológicas o individualistas que históricamente habían ingresado de la mano del positivismo en el proceso de estudio y en el proceso de clasificación de las personas que entraban al sistema penitenciario de nuestros países. Para el caso uruguayo, tempranamente se crea lo que se conoce como la unidad de ingreso, diagnóstico, unidad de estudio, diagnóstico y derivación, ¿tá? Esta unidad, que está localizada en una antigua cárcel departamental, la cárcel que le correspondía al departamento de Montevideo, al lado de la jefatura de Montevideo, la jefatura de policía de Montevideo, es hace unos cuantos años de su inauguración, si la memoria no me falla, fue en el 2013, es la boca de entrada, ¿verdad?, al sistema penitenciario. Teóricamente, y solo teóricamente, y esto sí lo quiero dejar bien claro y ha sido señalado, y yo lo documenté en el libro por varias organizaciones de derechos humanos, teóricamente y solo teóricamente, así se han creado las condiciones para que los prisioneros sean estudiados y en función de esto sean clasificados y en función de esta clasificación se han ubicado entonces en las unidades penitenciarias que esa clasificación recomienda. Ustedes saben que yo tuve una participación en el último año de mi estancia en el sistema penitenciario muy activa en el equipo de dirección nacional del INR. Yo era el coordinador de las unidades de máxima y media seguridad
del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es la institución creada para el desarrollo de esta reforma, y en mi calidad de coordinador del Instituto Nacional de Rehabilitación, de coordinador de las unidades de máxima y media seguridad, participaba en lo que se denominan las juntas de traslado, ¿verdad? Las juntas de traslados en el INR es una suerte de instancia formal que vino a ponerle freno a toda una serie de actos poco transparentes y cuando no actos corruptos vinculados a las discrecionalidades en las ubicaciones de los prisioneros en las diferentes unidades penitenciarias. Había, evidentemente, en la historia del sistema penitenciario uruguayo, una concepción de que algunos de los prisioneros eran ubicados rápidamente en lo que se denominaba en esos momentos, y aún hoy alguna prisión sigue teniendo esa denominación, las cárceles VIP, es decir, las cárceles para las personas importantes o las cárceles para las personas con recursos o con procedencias que no estuviesen ligadas a la pobreza o a la marginación social. Teóricamente, esta nueva unidad de ingreso, de estudio, diagnóstico, derivación, iba a poner fin a esto mediante el trabajo de la Junta de Traslado. Lo cierto es que existen varios elementos complejos a la hora de aplaudir esta instancia y a la hora de aceptar de que efectivamente la reforma ha logrado instalar un dispositivo de estudio, un dispositivo de diagnóstico y un dispositivo de clasificación de los prisioneros que entran al sistema por varias razones. La primera razón es que no existe en la unidad de ingreso, diagnóstico y derivación del actual INR un equipo técnico constituido y con una formación, digamos, adecuada para poder realizar esa tarea, que pueda llevar a cabo un estudio serio, ¿verdad? Un diagnóstico serio y, por tanto, un análisis de cuál es el mejor recorrido que debe realizar un prisionero a la hora de ingresar al sistema penitenciario. Junto a esta dificultad, una dificultad evidente, si yo quiero hacer un estudio técnico y no tengo el equipo técnico para hacerlo, cualquier cosa que haga, no importa el nombre que utilice, por sí mismo no tiene la legalidad o la legitimidad de lo que significa un trabajo técnico. Junto a esto, el otro problema es que no existen, más allá de una entrevista muy puntual, que no alcanza probablemente ni siquiera una hora de duración, no existe una metodología y no existe tampoco un instrumental técnico específicamente desarrollado en función de las características de la población penitenciaria del Uruguay, o por lo menos de las características de las poblaciones que ingresan al mundo del delito en el Uruguay. No existe un instrumental técnico, repito, una metodología de trabajo técnica que permita sostener que efectivamente se ha hecho algo más que un simple encuentro donde yo lleno un cuestionario semicerrado con relación a algunos elementos de tu trayectoria vital como persona que ha ingresado por primera vez o que reingresa nuevamente al sistema. La otra prueba evidente de esto, del fracaso de esta idea, o por lo menos del no cumplimiento de esta idea, por más que se publicite y que se diga que ha sido creado, es el hecho de que las clasificaciones que se emiten en esta unidad de ingreso, diagnóstico y derivación, que repito es la boca de entrada al sistema, es una clasificación que se reduce ¿a qué? A las clasificaciones que ya tienen las prisiones, es decir, lo único que se va a decidir en ese diagnóstico es si la persona, o se va a decidir, se va a recomendar, si la persona debe ir a una unidad de máxima seguridad, a una unidad de media seguridad o a una unidad de mínima seguridad, máximo, medio o abierto. Estas evaluaciones llegan a la Junta de Traslado. La Junta de Traslado, por lo menos las que yo participé, para mi disgusto, tenían un carácter muy expeditivo en tanto y en cuanto el flujo de ingreso de prisioneros en el Uruguay semanalmente era muy alto, en algunos casos llegaba a unos 100, 110 por semana de ingresos al sistema penitenciario. Así estamos, hoy tenemos cerca de 11.500 prisioneros en el sistema penitenciario uruguayo. Estas juntas de traslados eran muy expeditivas y tampoco seguían una metodología de trabajo que permitiera corregir alguna dificultad en el trabajo técnico que la precedía, es decir, el trabajo técnico que provenía de la unidad de ingreso, diagnóstico y derivación.
Intenté, por lo menos, y esto no me exculpa de mi responsabilidad con relación a lo que allí hacía, introducir algunos elementos de análisis, pero no era digamos, no era mi responsabilidad. La Junta de Traslado estaba bajo la égida del director nacional y sigue estando bajo la égida del director nacional. Y si bien debería haber tenido una participación importante, y yo diría fundamental, central, y ser la que organizara toda la metodología de trabajo de lo que entonces se denominaba la Subdirección Nacional Técnica, esto tampoco pasaba, y muchas veces las juntas de traslado se convertían en: decime por favor en qué unidad nos queda lugar para poder ubicar a fulano de una manera más o menos, digamos, justa, entre comillas, en función de la situación de las diferentes unidades penitenciarias y unas características generales, muy generales, que constituían el diagnóstico de las personas que ingresaban al centro, al sistema, perdón. ¿Sí? Como ustedes comprenderán, esta Junta de Traslado, si bien es una instancia que formalmente puede llegar a tener una importancia radical o fundamental en cualquier proceso de reforma, por la vía de los hechos, ¿verdad?, se transforma en una instancia muy formal, donde se siguen practicando de algunas maneras, y es bastante difícil, por lo menos así lo viví yo, poder quebrar algunas discrecionalidades que se jugaban todo el tiempo a la hora de pensar las características de determinados prisioneros. Esta Junta de Traslado se ocupa, además de ubicar a los primarios, es decir, a los que ingresan por primera vez al sistema, se ocupa también de ubicar o reubicar a aquellos que han solicitado traslados de las unidades penitenciarias. Acá volvemos otra vez al mismo problema, porque el problema de base que está detrás de todo esto, además de la falta de una metodología, además de la falta de un equipo técnico de trabajo, además de la ausencia de una conceptualización, digamos, firme, no importa cuál sea esta la conceptualización, no estoy diciendo que tiene que ser una conceptualización que sea afín a mis ideas con relación a lo que criminológicamente uno puede suponer que explicaría las conductas delictivas de las diferentes personas que ingresan al sistema penitenciario. Uno de los grandes problemas que tiene la posibilidad de funcionar esta Junta de Traslado es que los límites de su funcionamiento se lo dan los límites mismos de las capacidades que tienen las unidades. Nunca ha sido posible, a pesar de que está en el proyecto de ley ingresado al Parlamento para la institucionalización del INR, nunca ha sido posible, repito, arribar a lo que en otros lugares se conoce como una ley de cupos, es decir, la firme convicción, el firme reconocimiento, la firme legitimidad de una unidad penitenciaria, decir: no, mi capacidad es tanto y por tanto yo no puedo recibir a ninguna otra persona, porque si recibo a otra persona diferente a la de la capacidad que tiene mi unidad, el trabajo que me ha sido asignado para desarrollar no se va a poder realizar de la misma manera, o directamente se va a comenzar a desvalorizar. Esto no ha sido posible, ¿verdad? Y yo creo que el problema fundamental está en esto. La reforma penitenciaria, que tiene muchos aspectos críticos para trabajar, yo los trabajo en el texto, considero que esa es mi responsabilidad, no es mi responsabilidad repetir el discurso amable de la reforma sobre sí misma. Mi responsabilidad como alguien que trabaja o que está preocupado por la situación del sistema penitenciario uruguayo no es batir palmas por lo que hacen las autoridades, sino justamente seguir trabajando para que este proceso no se detenga en el arribo a instancias formales como esta que les estoy describiendo. Yo quiero que ustedes sepan que yo recuerdo con mucho pesar, cuando asumí como coordinador de las unidades de máxima y media seguridad, que me asignaran a mí la responsabilidad, en solitario, además, de ubicar en las diferentes unidades penitenciarias aquellos denominados reincidentes. Es decir, lo que yo recibía, y esta instancia en la cual yo tenía que resolver, se denominaba reja. No me pregunten por qué, pero el mismo nombre de reja ya implica una cosa bastante siniestra para mi gusto, o por lo menos así lo experienciaba yo. Lo único que yo recibía era un listado de nombres de personas que habían reingresado al sistema, que estaban en la unidad de ingreso, diagnóstico y derivación, que no eran estudiados en la unidad de ingreso, diagnóstico y derivación,
y el señor coordinador, como si fuera Dios, ejercía el poder de distribuirlos en las unidades en función de la cantidad de delitos anteriores. Por lo menos me daban, además del nombre y los dos apellidos, cuántas veces había delinquido anteriormente. Evidentemente, esto es un acto de una arbitrariedad impresionante y en algún momento logré que esto no siguiera pasando, ¿verdad? Y los reincidentes comenzaron a ser tratados en la Junta Nacional de Traslado del INR, pero comenzaron a ser tratados en la Junta Nacional de Traslado del INR exactamente igual, es decir, igual en el sentido de con la ausencia de metodología, con la ausencia de un instrumental técnico que permitiera definir cuáles eran los elementos que podían haber contribuido o no a un posible mantenimiento de la trayectoria delictiva, a una deriva de la trayectoria delictiva, a una radicalización de la trayectoria delictiva, y todo esto se sintetizaba en, bueno, decime cuántos antecedentes tiene, y en función de los antecedentes y el último delito cometido, se tomaba la resolución de a qué unidad se le iba a destinar, siempre y cuando en esa unidad que se ajustaba más o menos a ese perfil grosero del prisionero tuviera la capacidad para recibirlo. Y si no tenía la capacidad para recibirlo, entonces se hacía una llamada por teléfono y se le explicaba al director de esa unidad penitenciaria que lamentablemente en función de la situación misma general del sistema penitenciario en cuanto a las capacidades disponibles, no quedaba más remedio que recibirlo y que después se vería cómo se iba, digamos, reacomodando los números para no llegar a cifras tales que implicaran serias dificultades para el gobierno de la prisión. ¿Qué quiero señalar con esto? La reforma penitenciaria uruguaya es una reforma que, según el discurso oficial, y cuando digo discurso oficial me refiero al discurso del ministro del Interior, en el segundo momento de esta clase vamos a trabajar detalladamente una exposición del ministro para que se entienda lo que estoy diciendo. Según las exposiciones del ministro del Interior, la reforma penitenciaria uruguaya ha bebido, vamos a decirle así, de reformas anteriores, reformas realizadas en España, las reformas realizadas en República Dominicana, y ha tenido también una suerte de ruta de viajero en tanto y en cuanto algunos de los implicados directamente en el diseño de la reforma han visitado prisiones en los Estados Unidos, prisiones en Israel, ¿verdad? Y también tuvimos la colaboración del Sistema Penitenciario Federal Argentino. Yo se los digo a ustedes y seguramente ustedes se escandalizarían cómo el Sistema Penitenciario Federal Argentino puede, en la situación en que ustedes mejor que nadie han descrito, está el Sistema Penitenciario Argentino, el Sistema Penitenciario Argentino puede realizar algún tipo de asesoramiento para conducir un proceso de reforma a buen puerto, ¿no? En el caso nuestro eso fue así. Marambio fue uno de los que participó en la elaboración de algunos de los contenidos estratégicos de la reforma, y esto que puede ser positivo en el sentido de, bueno, observar, analizar otras experiencias, comparar otras experiencias, en mi opinión resultó para la reforma penitenciaria muy negativo en tanto y en cuanto, y el propio ministro del Interior lo va a decir y lo vamos a ver en la intervención sobre la que vamos a trabajar. El propio ministro del Interior consideraba, y yo creo que acá está, digamos, la ausencia de una visión estratégica de lo que una reforma penitenciaria significa y las implicaciones estratégicas de no analizar esta cuestión de las procedencias de los conceptos. El ministro del Interior planteaba que los conceptos que se consideraron positivos de reformas anteriores, España, República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, no habían sido tomados en toda su expresión, en su concretud, aunque sí en su forma, ¿verdad? Y esto significó para el sistema penitenciario uruguayo la entrada de una serie, la entrada por la puerta trasera, ¿verdad? Como si las palabras y los conceptos no tuviesen efectos e implicaciones en la conformación de las diferentes prácticas, dio lugar, repito, a la entrada de este famoso concepto que organiza todo el actuarialismo penitenciario, que es el concepto de beneficio, ¿verdad? Yo voy a presentarles a ustedes a continuación, vamos a hacer un pequeño corte en este momento para yo poder ajustar esta presentación que voy a hacer de la exposición del ministro en el Parlamento uruguayo a propósito de un conjunto de críticas que se recibió de parte del comisionado parlamentario.
voy a hacerles a ustedes una presentación exhaustiva, o por lo menos lo más exhaustiva que una clase me permite hacer, lo tienen trabajado igual, o por lo menos lo trabajé sobre el final del libro, ustedes no tienen el libro hasta el final, pero hay como algunos adelantos de qué forma este actuarialismo penitenciario vino a reorganizar el lugar que inicialmente habían tenido en ese despegue formativo inicial la cuestión de los derechos humanos de los prisioneros. Vamos a hacer un pequeño alto y de forma inmediata vamos a trabajar, hacer una descripción primero de la presentación del ministro, en el marco de qué problemática se da esta presentación del ministro en el Parlamento y cuáles fueron las referencias que hizo el ministro en cuanto a sus evaluaciones de los casi 7 años de la reforma, en tanto y en cuanto esta presentación del ministro del Interior se hizo sobre finales de noviembre del año pasado. Ya tengo pronto acá el material con el que vamos a trabajar. Y quiero hacer referencia a cuál es la situación en la cual se da, digamos, esta intervención del ministro del Interior, que viene de alguna manera a ejemplificar de una forma bastante clara cuál es la deriva que tuvo la reforma penitenciaria en el transcurso de estos 7 años, ¿verdad? Yo cuando compartí el texto que terminé de escribir, el libro que terminé de escribir con ustedes, lo hice con el objetivo de brindarles a ustedes la mayor cantidad de información y de documentación disponible con relación al curso de la reforma, porque me parecía mucho más claro el trabajo mediante la lectura de los documentos y el análisis de los documentos que así se realizan, que es sintetizarlo todo en una clase, ¿verdad? Sin embargo, sí me quiero detener, ahora que ya estamos en el final de este módulo 5 y módulo 6, que está referido al proceso de reforma penitenciaria en el Uruguay, a hacer una descripción de las derivas que tuvo la reforma penitenciaria, atendiendo básicamente a las observaciones que le hacen a la reforma penitenciaria y a la administración penitenciaria, en primer lugar, las organizaciones de derechos humanos y en particular el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, lo que para el caso argentino es el procurador penitenciario, ¿verdad? En una importante sesión que se hizo sobre finales de septiembre, yo me equivoqué, no fue en noviembre, fue el 26 de septiembre del año 2016, y a partir de un año donde el número de muertes en las prisiones uruguayas se disparó de manera exorbitante, de una manera que nunca había tenido, digamos, una referencia anterior, se generó un estado de alarma bastante importante, sobre todo en la mayor unidad penitenciaria del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es la unidad número 4, más conocida como CONCAR, ¿verdad? Yo en el texto y en algunas, incluso al propio ministro, le he planteado que la unidad número 4 es el Afganistán penitenciario del sistema penitenciario y el Afganistán penitenciario de la reforma, ¿verdad? Es un espacio que, si bien contiene dentro de esa espacialidad tan inmensa que es la unidad número 4, una modalidad de buena práctica como es el polo industrial, un lugar donde más o menos unos 500 prisioneros trabajan y trabajan de acuerdo a lo que dispone la ley. Acá no hay explotación de mano de obra barata, acá hay una concepción de trabajo totalmente distinta al resto de la unidad. Si bien esto pasa en la unidad 4, hay 3 módulos fundamentalmente, lo cual no quiere decir que en los otros módulos no hayan otros problemas, pero los módulos que concentran el mayor volumen de problemas son los módulos denominados el módulo 8, el módulo 10 y el módulo 11, ¿verdad? Los módulos 8 y módulo 10 están ubicados los reincidentes, es decir, aquellos que una vez que fueron liberados pasaron nuevamente a ingresar las filas de las prisiones uruguayas a partir de la comisión de nuevos delitos. Mientras que en el módulo 11 está ubicado lo que se denominan los primarios, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea bastante importante, la procedencia del módulo 8, el módulo 8 antes era un espacio que eran patios, ¿verdad? A partir de un motín muy importante que se dio en el año 2010, estos patios fueron habilitados y rápidamente techados, y a partir de allí todos los que sobraban en función de las destrucciones del motín, que no había lugar donde ubicarlos, fueron ubicados en lo que se denominó entonces los patios del 8, que derivó en una construcción que se fue haciendo sobre la marcha
de un módulo que es hoy el conocido módulo 8, que tiene unos niveles de sobrepoblación, hacinamiento, encierro y dinámicas de violencia muy, muy importantes, ¿verdad? Sin embargo, el módulo 10 y el módulo 11, que son dos módulos relativamente recientes, si la memoria no me falla, son del 2012-2013, son dos módulos que están enfrentados entre sí. Es decir, les estoy haciendo esta señal con las manos para que lo puedan ver. Y esto implica algo bastante importante. Desde el punto de vista visual y desde el punto de vista comunicacional, lo peor que se pudo hacer en la configuración de estos dos módulos fue ubicar a los primarios y a los reincidentes en un régimen de cercanía comunicacional bastante importante en función de las características de la vida cotidiana que en esos dos módulos se dan. Porque si ustedes me dijeran, bueno, se pasó a producir un régimen de compartir la vida cotidiana entre primarios y reincidentes que estuviese focalizado básicamente por un fuerte trabajo de intervenciones técnicas, por un fuerte trabajo dirigido a la capacitación o al desarrollo de capacitaciones en los prisioneros, yo no tengo ningún problema. Yo siempre he dicho que las divisiones en las prisiones son divisiones falsas porque en la vida las personas se mezclan, de modo que si se hubiese pensado en una dinámica donde la mezcla no sea problemática, no hubiésemos arribado a un escenario donde la separación entre primarios y reincidentes, que es algo que siempre se ha dicho, la importancia que tiene, yo eso lo pongo entre comillas, porque creo que es posible hacer otras cosas con las relaciones entre primario y reincidente y no inmediatamente lanzar el grito de alarma. Lo cierto es que en el caso de la unidad número 4, estos dos módulos están enfrentados y esto significa que hay un pasaje comunicativo muy importante entre los denominados primarios y los denominados reincidentes. Lo que les estoy señalando además es cómo, a pesar de la división que se da ediliciamente, ¿verdad? La vida misma los mezcla a través de las comunicaciones que se dan de un módulo al otro, ya bien sea a viva voz o mediante unos artilugios de comunicación que se dan en las prisiones uruguayas y seguramente en las prisiones argentinas también, que acá se denominan palomas, son hilos que en su punta tienen algo más pesado para que puedan ser lanzados y trasladarse unos metros, unos cuantos metros. En este caso, ustedes imaginen que la distancia es más o menos de unos 25 o 30 metros entre un módulo y otro, entre la pared de una parte del celdario de un módulo y la pared de la otra parte del celdario del otro módulo. De modo que cuando usted se enfrenta a esos dos módulos, en la frontal, usted ve rápidamente esas líneas de comunicación que asemejan cables de electricidad, en fin, y que generan sistemas de comunicación entre ellos, con lo cual, por la vía de los hechos, ¿verdad? A partir de una mala concepción de lo que es el uso del espacio y de lo que es la organización de la vida cotidiana, todo aquello que se pretendía que no se mezclara, aparece mezclado y mezclado de la peor forma, ¿verdad? Ejerciéndose allí un conjunto de procesos de socialización y aprendizaje de comportamientos delictivos, pero también de aprendizajes de dinámicas delictivas que son las que vienen a darle vitalidad, ¿verdad?, a esta suerte de aprendizaje de habilidades o de técnicas vinculadas al mundo del delito. En estos tres módulos, en el módulo 11, en el módulo 10 y en el módulo 8, se localizaron a lo largo de todo el año 2016 los principales hechos de violencia en las prisiones uruguayas. Estoy jugando de memoria, pero creo que finalmente se terminó el año 2016 con 38 muertos, una cifra que es para la historia penitenciaria uruguaya es una cifra que anteriormente no existía. La inmensa mayoría de estas muertes se produjeron a partir de episodios de violencia, es decir, son homicidios que se han cometido dentro de las prisiones. En el análisis que hace el comisionado parlamentario, un informe especial sobre muertes en prisión en el Uruguay a lo largo de todo ese año, en ese análisis, repito, que hace el comisionado parlamentario, se presenta, ¿verdad?, un conjunto de valoraciones con relación a la situación general de la unidad número 4. Yo recuerdo que una de las últimas cosas que hice en el INR, o por lo menos en las que participé, es una convocatoria, un llamado comité de crisis para atender esta situación
de desgobierno de la unidad número 4 que se dio a lo largo de todo el año 2015 y se hizo como mucho más fuerte en el año 2016. Y la sensación que tuve de ese comité de crisis es que si no se pasaba a realizar algún tipo de actividad y de organización de la unidad de una manera totalmente diferente a como se venía organizando, ninguna intervención que se pudiera realizar desde afuera iba a conseguir cambiar el estado de cosas, ¿verdad? Cuando el comisionado parlamentario es convocado en el Parlamento uruguayo, perdónenme, hay una comisión que se llama Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria. Es una comisión de la Asamblea General del Parlamento uruguayo. Allí hay representantes de todos los partidos políticos. Esta comisión se reúne semanalmente o quincenalmente, aunque no siempre cumple con los tiempos que están establecidos según la conformación de la comisión, y tiene las potestades de recibir e invitar a personas que estén vinculadas a la situación carcelaria del país. En este caso, esta sesión es muy importante porque tuvo como primer expositor al comisionado parlamentario y como segundo expositor al ministro del Interior. Yo les voy a leer a ustedes algunas de las ideas fundamentales, algunas de las situaciones fundamentales que el comisionado parlamentario describió a partir de las preguntas que eventualmente le hicieron los diputados con relación a la situación de esta unidad número 4 en particular, que terminó siendo el sitio donde todo el proceso de reforma gravitaba en un sentido o en otro, es decir, o para bien o para mal, hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Cuando se le preguntan cuál es su valoración con relación a la situación del sistema carcelario en el país, las palabras textuales del comisionado parlamentario son, y estoy leyendo a partir de este momento y hasta que les diga lo que él planteó. La situación es delicada, pero creo que tenemos por delante un enorme desafío: constituir una política penitenciaria que enganche con los ejes centrales de la política social: educación, salud, empleo, de modo de lograr una prevención general de la violencia. Primer punto en el cual me quiero detener. Acá termina la cita, ¿verdad? Está diciendo dos cosas muy importantes: constituir una política penitenciaria, es decir, por la vía de lo que está diciendo, está afirmando que no existe una política penitenciaria, y si existe, y si existiera una política penitenciaria, esta política penitenciaria no está articulada con los ejes centrales de las políticas sociales del país, en este caso, o por lo menos las centrales: educación, salud y empleo. ¿Por qué razón? Porque lo que se constata al interior de esta unidad número 4, ¿verdad?, es una ausencia total de programas educativos, y cuando yo digo una ausencia total no significa que no hayan programas educativos. Los programas educativos que hay tienen un alcance y una cobertura tan limitada, casi similar al que les conté a ustedes que había cuando se inició aquel proceso judicial que los prisioneros le habían ganado al Ministerio del Interior en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, al día de hoy, más o menos, y probablemente en algunos casos menos, el porcentaje de presos que estudian es menor que el porcentaje de presos que estudiaban antes de la instalación o el proceso de puesta en marcha de la reforma penitenciaria. En el ámbito de la salud, que uno esperaría que el hecho de que el Ministerio de Salud Pública, a través del servicio de ACE, que es la atención en salud pública a las personas que no tienen coberturas o seguros médicos prepagos o pagos, ¿verdad? A nivel de cobertura de salud, uno de los grandes problemas que tiene esta unidad, que es la unidad mayor del país, concentra aproximadamente el 50% de los prisioneros de este país, más de 3.000 hombres están prisioneros en la unidad número 4, la unidad CONCAR, conocida como CONCAR. Esta unidad, que si bien dispone de una excelente policlínica del Ministerio de Salud Pública, tiene como problema fundamental las dificultades para poder dar un servicio de asistencia en salud como se concibe que debe ser un servicio de asistencia en salud en el plano de derechos humanos. Esto es, las condiciones de trabajo, las condiciones mismas de la dinámica de la vida cotidiana de la unidad impiden que se realicen acciones como la distribución de los medicamentos y que estos medicamentos puedan efectivamente llegar a las personas que los necesitan. Impiden además la realización de las policlínicas, es decir, tan importante para el proceso de seguimiento de la salud de los prisioneros, ¿verdad? El otro elemento fundamental es la cuestión del empleo, es decir, la ausencia
prácticamente absoluta de empleo, más allá de lo que sucede en el polo industrial, en tanto y en cuanto aquello que se ha definido o que se esgrime como números asociados a las actividades laborales o a las actividades vinculadas a cualquier tipo de empleo, son empleos menores o, si ustedes quieren, una curiosa manera de descalificar el concepto de trabajo en tanto y en cuanto hacen referencia a la limpieza de los pasillos de los módulos, la limpieza de las celdas, la distribución de la comida, pero todo esto sin que realmente constituya formalmente una intervención dirigida a la formación laboral, a la capacitación laboral. Es algo así como estos hombres siguen haciendo adentro lo mismo que hacían afuera. Si afuera hacían changas o pequeños trabajos mal pagos y en condiciones bastante negativas, acá adentro siguen haciendo exactamente lo mismo, con la única diferencia que si bien afuera no había changas para todos, no todos estaban alrededor de los mismos lugares donde habían changas y por tanto las tensiones se licuaban de manera diferente. Acá, al estar todos concentrados y haber un número muy limitado de actividades laborales o de empleos, la misma precariedad numérica de los empleos disponibles o de las actividades laborables disponibles generan un conjunto de tensiones internas que explican parte importante de, por ejemplo, los homicidios que se dieron en el correr del año 2016. Es decir, estoy hablando de peleas para poder sustituir a alguien en la labor que estuviese realizando en el módulo en cuestión. Para dar un ejemplo, si yo soy el que reparte la comida, bueno, ha sido disputado ese trabajo que yo tengo, que además ustedes saben que también desata un juego de poderes muy interesante al interior de la interna de los diferentes módulos, de los diferentes penales en cualquier lugar del mundo. Bueno, este empleo va a venir a ser disputado por otra persona y cuando esta disputa se da en las condiciones de precariedad que les estoy describiendo, aparece rápidamente el ejercicio de la violencia, ¿verdad? El comisionado parlamentario, y acá retomo nuevamente la exposición del comisionado, señaló en esa sesión que efectivamente el Ministerio del Interior había tomado, o por lo menos había comprometido, a tomar un conjunto de medidas que él las define como muy positivas, si bien las enmarca como medidas puntuales y va mucho más allá de esta valoración, en tanto dice, las medidas puntuales, aun siendo muy positivas por sí solas, no van a ser suficientes. Se requiere algo de mayor envergadura, de mayor porte, de mayor vuelo interinstitucional, de mayor perspectiva futuro, de mayor involucramiento de actores. Es decir, el comisionado parlamentario está diciendo, en coherencia con lo que dice anteriormente en relación a la política penitenciaria, que es necesario que la política penitenciaria se inunde de un contenido que permita que efectivamente ingresen a las prisiones uruguayas las principales líneas de trabajo de cualquier política social en cualquier gobierno: educación, salud y empleo. Es decir, esto no puede ser, dice claramente el comisionado parlamentario, una disposición exclusiva o monopólica del Ministerio del Interior. Esto tiene que ser, no lo dice con esas palabras, lo digo yo, el contenido de una política de Estado en materia de privación de libertad. Hay un excelente trabajo de Fano, y compañero de APP, y Mariano Hernández Gutiérrez, que seguramente ustedes han leído algo de ello, que aparece reflejado en el libro de APP, donde hace referencia a la importancia de que las políticas sociales logren de una buena vez penetrar a las prisiones para poder desbloquear este funcionamiento policial y militarista que siempre tienen las prisiones ante la ausencia de las políticas sociales y el impacto que los contenidos de sus acciones puedan generar al interior de la vida de las prisiones, ¿verdad? Cuando se le pregunta al comisionado parlamentario si ha habido una reforma penitenciaria en el Uruguay, qué valoración hace él de esa reforma penitenciaria, sus palabras son las siguientes. Y vuelvo a citar lo que él planteó en esta sesión de esta comisión. Creo que aquí ha habido una reforma penitenciaria que tuvo un plan de acciones muy importantes y pasos que hoy vemos claramente que han generado cosas muy positivas, pero que en algunas áreas claramente se ha estancado, que la reforma ha encontrado un núcleo duro para poder seguir avanzando. Siento que hoy no tenemos una política penitenciaria explícita
En definitiva, creo que esa política penitenciaria está para formularse, consolidarse, explicitarse. Habrá que definir bien los roles de cada institución y conectarla con la política social. Es decir, el comisionado vuelve a plantear la necesidad de que la política penitenciaria sea una política que esté conectada a la política social, algo que es exactamente lo contrario de lo que está pasando con la reforma penitenciaria en tanto y en cuanto la reforma penitenciaria y todo el discurso de la rehabilitación desde la perspectiva del Ministerio del Interior, y lo vamos a ver rápidamente en la intervención del ministro, está planteada como articulada con las políticas de seguridad. Hay una gran distancia, perdónenme ustedes, en la concepción de una política penitenciaria cuyos contenidos y cuyos horizontes y cuyas estratégicas se articulen con las líneas de desarrollo de las políticas sociales de cualquier Estado, de otra reforma penitenciaria cuyos contenidos, estrategias y acciones se articulen con lo que se ha denominado políticas de seguridad. Creo que cuando uno presenta las dos formas posibles, ¿verdad?, de contenidos de reformas penitenciarias, uno puede comprender, ¿sí?, hacia dónde se dirige cuando se articula en función de las políticas de seguridad y hacia dónde se dirige cuando se articula en función de las políticas sociales. Uno de los grandes problemas que tiene la reforma penitenciaria que se inició en el año 2010 es justamente la elección por una afiliación y una articulación con las políticas de seguridad. Con lo cual todo el discurso y toda la racionalización securitaria, sin desconocer evidentemente el discurso de la rehabilitación, reingresa nuevamente a las prisiones y es algo así como si le atara las manos a cualquier impulso rehabilitatorio en tanto y en cuanto lo más importante en el desarrollo y en el mantenimiento de la vida cotidiana dentro de las prisiones está referido a evitar que se produzcan desbordes o se produzcan acciones que repercutan sobre la política de seguridad que el país haya adoptado. Yo creo que esto es uno de los problemas fundamentales que tiene la reforma en sus aspectos políticos conceptuales más importantes. Yo diría que es como el núcleo que define, ¿verdad?, el comienzo del giro, lo que yo denomino el giro punitivo de la reforma. En mi opinión, y lo voy a explicar en pocos minutos, se produjo rápidamente y en pocos años, en muy pocos años, yo ubicaría este corrimiento hacia la derecha punitiva, sobre finales de los años 2014, si en mi opinión hoy está fuertemente consolidado este corrimiento a la derecha, con la instalación de algo que no tiene ninguna legalidad, que no tiene ninguna legitimidad, que es lo que se conoce como el régimen especial de seguridad, que para trasladárselos a ustedes en una jerga un poco más comprensible a lo que estoy explicando, no es que ustedes no comprendan lo que eso significa, es lo que en Uruguay se ha definido como la existencia, la implantación, la institucionalización de un módulo de supermáxima seguridad como es el módulo 12, ubicado donde justamente en esta unidad de la que venimos hablando, la unidad número 4, la mayor unidad del país y la que concentra las mayores situaciones de violencia, ¿verdad? La reforma penitenciaria tuvo en sus momentos iniciales una hoja de ruta muy importante, yo les voy a leer a ustedes cuál es esa hoja de ruta, que apuntaba en varias direcciones. Es decir, cuando uno dice la hoja de ruta de la reforma penitenciaria, está hablando de la agenda penitenciaria, ¿verdad? La reforma que se inicia en el año 2010 tenía como contenidos de su agenda los siguientes elementos: aumento de los recursos presupuestales, priorizando la remuneración del personal, la edificación de nuevas unidades penitenciarias, la optimización de los recursos humanos, el mejoramiento de la calidad de vida del personal policial y el mejoramiento de la infraestructura edilicia, tecnológica y de equipamiento de las diferentes unidades penitenciarias, avanzar hacia la unificación del sistema mediante la incorporación, como les he descrito antes, de las cárceles departamentales a la dirección del INR y la creación de condiciones para el retiro administrativo de la fuerza policial de las cárceles uruguayas, la eliminación del hacinamiento a partir de las nuevas construcciones que se fueran ejecutando, el desarrollo de la clasificación de la población penal y fortalecimiento del Instituto Nacional de Criminología. Algo les avancé sobre esto. Lo que no les expliqué, pero se los digo así en una pincelada muy grande, el Instituto Nacional de Criminología tiene una existencia prácticamente testimonial en tanto y en cuanto el volumen de funcionarios, el volumen de actividades y las características de formación de los funcionarios del Instituto Nacional de Criminología
no ameritan que dicha institución sea denominada ni instituto ni nacional y mucho menos de criminología. Se propuso también como parte de la agenda de la reforma penitenciaria la creación de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida. Yo creo que esta es una de las mejores cosas que ha tenido la reforma y sin embargo su dinámica de crecimiento, su dinámica de expansión ha estado fuertemente limitada a partir básicamente de la gran lentitud con la cual se ha trabajado las modificaciones al Código de Proceso Penal que, a pesar de haber sido aprobada, se prevé que finalmente quede instalado para el año 2018, ¿verdad? El otro contenido fuerte de la agenda de la reforma es la promoción del trabajo como eje del tratamiento, habilitación, rehabilitación, y acá empezamos a patinar con la cuestión de los conceptos en tanto y en cuanto entramos en cuál es la concepción de rehabilitación, porque si uno va a la historia del concepto de rehabilitación, uno se da cuenta perfectamente que los objetivos y los objetos de los diferentes momentos históricos de lo que hay que rehabilitar no siempre coinciden y esta no coincidencia nos remite directamente a las posiciones teóricas que son las que están sustentando la elección por un concepto de rehabilitación o del otro, ¿verdad? El otro elemento fundamental de la agenda es el mejoramiento de la atención en salud. Ya les expliqué cuál es la situación en CONCAR. Esta es una situación que se replica en otras unidades de gran porte. No pensemos en unidades pequeñas donde esto efectivamente sucede. Si bien no es cierto que todo el sistema de salud pública haya llegado a todas las prisiones uruguayas. Las prisiones uruguayas en ese sentido siguen siendo como bicéfalas, ¿no? Tienen dos cabezas, una cabeza de salud pública y una cabeza vinculada a la atención de salud por parte de lo que se denomina sanidad policial, es decir, dependen de recursos del hospital policial, con lo cual, de alguna manera, el despoliciamiento en la administración penitenciaria también tiene allí un nicho importante que no se ha logrado desmantelar, ¿verdad? Perdón, la reforma también se propuso crear un fondo de asistencias a las víctimas para el delito. Esto funciona. Todos los prisioneros que trabajan en el polo industrial eh, entregan el 10% de todo lo producido a esta organización de asistencias a víctimas del delito, que no tiene nada que ver con el Víctimas por la Paz que está desarrollando de una manera, en mi opinión, genial la Asociación Pensamiento Penal, ¿verdad? No tiene nada que ver, esto está más enganchado con la línea clásica y tradicional de la victimología, ¿no? Los conceptos de reparación, donde las víctimas no terminan, digamos, de tomar o cambiar su rol definido según la tradición de la victimología y pasaran a un rol mucho más propositivo en términos de la convivencia entre personas, en términos de la convivencia entre ciudadanos, ¿sí? El otro objetivo de la agenda penitenciaria, de la reforma penitenciaria, era implementar un nuevo modelo de gestión penitenciaria en base a la normativa de derechos humanos y sustituir la administración policial del sistema penitenciario por funcionarios civiles con altos niveles de especialización formativa. Yo ya les he explicado a ustedes y en el libro que les mandé, en la versión del libro que les mandé, analicé puntillosamente la composición de todas y cada una de las unidades y por tanto el nivel de cumplimiento o no de este contenido de la agenda. Lo cierto es que esto estaba en los contenidos de la agenda y aunque no se ha ejecutado en toda su dimensión, uno pudiera decir que es válido para este punto en particular lo que es válido para la agenda en general. Es decir, hay un agotamiento de la agenda, no hay una revitalización de la agenda, y esto se ve con mucha claridad en el último contenido de la agenda de la reforma, que es el fortalecimiento de los mecanismos y las coordinaciones interinstitucionales necesarias para un trabajo eficaz y eficiente de apoyo a quién, al liberado, no ya solamente al prisionero, sino al liberado, ¿verdad? A pesar de que el Ministerio del Interior en fecha muy temprana dijo que había cumplido todos los acuerdos interpartidarios, que todos estos contenidos de la agenda penitenciaria habían sido cumplidos al 100%, en el texto que yo les mandé aparece esto con bastante claridad. Esto no es exactamente cierto. Acá hay un trabajo, digamos, político bastante importante, buscando minimizar algunas cuestiones
relacionadas con el contenido de la agenda misma de la reforma penitenciaria y que en última instancia no consiguen, ¿verdad?, alimentar nuevos contenidos a la agenda de la reforma penitenciaria. Si ustedes me preguntaran así rápidamente, Rolando, ¿cuál es en tu opinión el principal problema que tiene la reforma penitenciaria del Uruguay en estos momentos? Yo les diría, sin temor a equivocarme, es que la reforma penitenciaria se ha quedado sin una agenda y por tanto está girando en torno a un conjunto de llamadores que al estar la reforma claramente afiliada, y lo van a ver ahora en las palabras del ministro del Interior, a las políticas de seguridad del país, la reforma va girando en su concepción política, pero también en la concepción de la vida cotidiana de las diferentes unidades penitenciarias, en función de los llamadores que se dan a partir de los episodios de alarma pública que se generan en respuesta a ciertas tipologías de delito. Esta es más o menos una condensación de la presentación que hizo el comisionado parlamentario y a partir de allí se ingresa el ministro del Interior a esta comisión especial, ¿verdad? Y una de las cosas más curiosas de la intervención del ministro del Interior es el modo, digamos, en que no se acepta ningún señalamiento crítico, y además señalamiento crítico que está fundado en todo un conjunto de documentaciones y de informes emitidos al Parlamento, no se acepta ningún señalamiento crítico con relación a lo que está sucediendo en las prisiones. Y les quiero leer parte, digamos, lo que yo considero que es la parte más medular de esta intervención y que les va a permitir a ustedes comprender rápidamente por qué la reforma penitenciaria no solo se ha quedado sin agenda, sino que definitivamente, y cuando digo definitivamente no quiere decir que esto sea para siempre, por lo menos en estos momentos, es una reforma que ha tenido un giro punitivo en una dirección francamente identificable con viejos procesos de reformas penales de derecha, por llamarlo de alguna manera, y soy bastante consciente de que casi que estoy rozando un término conceptual ideológico, pero no quiero que lo tomen en ese sentido, tómenlo en el sentido de la derecha en términos criminológicos y no en el sentido de la derecha en términos ideológicos, por más que la derecha en términos ideológicos normalmente se afilia a la derecha en términos criminológicos. ¿Qué dijo el ministro después que el comisionado parlamentario hace esta exposición, que yo les he condensado, que el comisionado parlamentario lanza una señal de alarma, es decir, hay un momento muy delicado de la reforma puede llegar no solo a estancarse, sino a retroceder, hay otros momentos de la intervención del comisionado donde esto aparece dicho de forma bastante explícita. Les voy a leer íntegramente lo que dice el ministro del Interior para, al ingresar en su análisis, por lo menos en el análisis de las cosas que me parecen más importantes para definir el giro punitivo a la derecha de la reforma, quiero trabajar con ustedes, ¿verdad? Dice el ministro textualmente. El ministro hace una comparación, perdónenme, dice, bueno, antes de la reforma, las prisiones siempre eran miradas en clave o analizadas en clave de cumplimiento de derechos humanos o no, ¿sí? Dice, bueno, a partir de la reforma hay que mirarlas de otra manera, dice, la situación actual ha cambiado en cuanto a las políticas, es decir, el ministro justifica que anteriormente se hicieran miradas desde la perspectiva de derechos humanos porque él consideraba que anteriormente, y en esto le asiste razón, no había una política unificada con relación al desarrollo del sistema penitenciario. Esto es cierto, ¿verdad? Entonces, en función de eso, él dice, la situación actual ha cambiado en cuanto a las políticas. Sin embargo, dice él, y acá es donde va la recusación de todo lo que ha planteado el comisionado parlamentario y todo lo que vienen planteando organizaciones de derechos humanos y los propios prisioneros en sus manifestaciones a la prensa o en sus formas de protesta que existen también, ¿verdad? Dice el ministro del Interior. Sin embargo, no siempre se ha cambiado en cuanto al análisis de lo que sucede porque se sigue analizando solo en clave de derechos humanos y no en cuanto a cómo funcionan las políticas de rehabilitación. Esto no es cierto, ¿verdad? Si ustedes recuerdan lo que acaba de decir el comisionado parlamentario, donde dice, el gran problema de la reforma es que no logra ser máquina, no logra articular con los contenidos de cualquier política social. De modo que el comisionado parlamentario no está diciendo que está leyendo solo la prisión
o los problemas de la reforma en la prisión en clave solo de derechos humanos, sino que lo está leyendo en una perspectiva mucho más amplia, ¿sí? Sin embargo, la respuesta del Ministerio del Interior es esta. Se está analizando lo que pasa en las prisiones solo en clave de derechos humanos y no en cuanto a cómo funcionan las políticas de rehabilitación. Sigue diciendo el ministro del Interior. Desde el 2005 en adelante, con especial acento a partir del 2010, se planteó modificar las políticas para las cárceles y construir una política de rehabilitación enmarcada dentro de las políticas de seguridad que se estaban llevando adelante, en el entendido de que las políticas de rehabilitación tienen que formar parte inseparable de las políticas de seguridad. Es decir, esto es una declaración política muy importante, ¿sí? El depósito y aislamiento de los presos solo contribuye a corto y largo plazo a aumentar los problemas de seguridad que existen en el país. Es decir, observen ustedes, se hace una suerte de articulación entre lo que sucede dentro de las prisiones cuando los prisioneros están depositados y están aislados y lo que sucede fuera de las prisiones. Sigue diciendo el ministro, la política que se llevó adelante desde 2010 fue realizada en forma de proceso, lo que implica que hay cosas que cambian, que cambiaron, que mejoraron, otras que están cambiando y otras que todavía siguen, aunque exista la intención de cambiarlo. Esto es lógico, una reforma es un proceso que no tiene los mismos tiempos históricos, no todas las prisiones estaban en el mismo momento histórico, no todas las prisiones tenían malas prácticas, ¿verdad? Lo que no había era una política fundamental que se pudiera desarrollar. Dice el ministro, esta política, la que se inicia en el 2010, tuvo tres aspectos diferentes y complementarios. Ellos son terminar con el grave hacinamiento existente, construyendo nuevos edificios y nuevas plazas en los ya existentes, establecer la progresividad en los institutos carcelarios, basándola en una clasificación de las cárceles y de las personas privadas de libertad, y por último, ampliar los conceptos de derechos y obligaciones de las personas de libertad, sumando el concepto de beneficios. Es decir, este punto de la introducción de los beneficios y su, digamos, ubicación relacional entre derechos y obligaciones de los prisioneros es fundamental, ¿verdad? Y él lo va a explicar a continuación, dice el ministro del Interior. En el 2010 visitamos distintas cárceles del mundo y adoptamos de alguna manera los conceptos generales, no lo concreto, de España y de República Dominicana. Así se basan en la progresividad y en el concepto de que en las cárceles existen derechos, obligaciones y beneficios. Los derechos son los mismos para todos los presos. Los beneficios cambian de acuerdo con la conducta y es lo que determina la progresividad. La progresividad hacia adelante o hacia atrás se establece agregando beneficios o perdiendo beneficios adquiridos. Esto es el actuarialismo hecho carne, digamos, en las concepciones de la denominada nueva penología, ¿verdad? Es sobre esta base, sobre estos conceptos y sobre el proceso desarrollado que hay que analizar la situación compleja que se está viviendo y la que se está presentando en la unidad número 4 del CONCAR. Y a continuación pasa a desarrollar, en función de otra crítica muy importante que se venía estableciendo en esta comisión por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un manejo absolutamente inapropiado y, en mi opinión, bastante irrespetuoso desde el punto de vista político de los contenidos de las reglas de Mandela. ¿Por qué digo esto? Vieron ustedes que el ministro lo acaba de decir, no lo digo yo, que la política de rehabilitación que se instala a partir del 2010 es una política de rehabilitación que está directamente articulada con la política de seguridad del país. Ha dicho además que el hacinamiento y el aislamiento dentro de las prisiones tienen efectos dentro o tienen efectos en la seguridad pública, es decir, en lo que sucede afuera de la prisión. Pues bien, en el año 2015 se produce en el Uruguay un secuestro, no era la primera vez que se produció un secuestro, desde el año 1997 se habían producido hasta la cuenta que yo tenga cerca de 12 secuestros, algunos de ellos con directas implicaciones de policías en estos secuestros, algunos de ellos derivaron en la muerte de los secuestrados, 3 de ellos por lo menos de los que recuerdo así de memoria, y nunca se le había ocurrido a nadie desde el año 1997, ¿sí? Crear un régimen que estuviese dedicado exclusivamente a las personas que hubiesen cometido ese tipo de delito. La primera vez que se utiliza esto
es en el mes de junio, si la memoria no me falla, del año 2015, donde luego de la captura de un grupo de personas que participó en el secuestro de una médica ginecóloga uruguaya, se da la orden por parte del ministro del Interior de crear un régimen especial de seguridad para estos prisioneros. Este régimen especial de seguridad replica desde la A a la Z los regímenes súper especiales de súper máxima seguridad que ustedes puedan ver en cualquier penal norteamericano. Esto es aislamiento total, ¿sí? Estamos regresando de vuelta en la historia, cero contacto con la visita, y además cero información de cuándo los prisioneros van a recibir visitas. Las visitas, cuando son autorizadas por la autoridad penitenciaria, se hacen a través de un vidrio impidiendo cualquier tipo de contacto. Los prisioneros están uniformados, son los únicos prisioneros, los del régimen especial de seguridad que está instalado en el módulo 12 de la unidad número 4 con los que visten uniforme, ¿sí? No tienen acceso a televisión, no tienen acceso a radio, y se habló en esta sesión de la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria ampliamente de las reglas de Mandela, para justificar algo que ha sido fuertemente criticado, que es el peso del aislamiento en este régimen especial de seguridad instalado en el último periodo de la reforma, diciéndose que las reglas de Mandela establecen que si el prisionero no está encerrado las 24 horas, no es aislamiento. Esto no es cierto, ¿verdad? Las reglas de Mandela, si ustedes las revisan, van a ver claramente que no plantea esto. Y el régimen especial de seguridad, que además en el proceso mismo de su constitución, que fue un proceso más bien calificado, caracterizado, perdón, por el ensayo y el error, nunca contuvo a aquellos súper peligrosos delincuentes, sino que contuvo en función de la alarma pública que el delito en cuestión hubiese ocasionado. De modo que en el régimen especial de seguridad, que al día de hoy se mantiene, a pesar de las recomendaciones insistentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del cese inmediato de este régimen especial de seguridad, en función de su ilegalidad y la falta de legitimidad, porque ni siquiera el decreto ley 14.470, el decreto nacido en la dictadura uruguaya, que permite el aislamiento por tiempos breves, por tiempos cortos, puede sostener un régimen penitenciario de esta naturaleza en tanto y en cuanto el decreto ley 14.470 establece tres regímenes de seguridad, régimen de mínima, régimen de media y régimen de máxima seguridad, de modo que este es un régimen instalado para atender, ¿verdad?, a esos llamadores que yo les contaba hace unos minutos atrás, derivados de qué cosa? De la alarma producida en función de el modo político en que se viene usando sistemáticamente en la vida cotidiana las problemáticas vinculadas al delito en nuestras sociedades. Es lo que seguramente ustedes han visto en algunos textos que hayan podido leer, en una conferencia que hayan podido escuchar. Es una práctica de lo que Zaffaroni ha denominado el ejercicio de una criminología de la vida cotidiana. Este módulo 12, que es el módulo donde se concentra el sistema especial de seguridad instalado para esta tipología de delitos, que termina además teniendo a personas que no han cometido este tipo de delitos, personas que incluso han derivado en una carátula judicial del tipo receptación, cuando se trata, por ejemplo, de un grupo que haya participado en un secuestro y alguno de los miembros lo único que se dedicó fue a recibir, a comprar, a guardar, a dar apoyo logístico al grupo, y su carátula, que no es una carátula delictiva grave en los términos mismos que define el Código Penal, sin embargo, estas personas son llevadas a este régimen especial de seguridad. Yo conocí este régimen especial de seguridad, tuve fuertes discusiones con relación a la implantación de este régimen especial de seguridad. Este régimen especial de seguridad, que incluye como matriz fundamental el más riguroso aislamiento, la práctica más firme del confinamiento en las prisiones y que viola incluso las recomendaciones establecidas en los libros de referencias con relación al uso del confinamiento en las prisiones, es un invento de una reforma que, como ustedes recordarán, había nacido en un proceso discursivo de derechos humanos. Y han visto ustedes en las propias palabras del ministro del Interior, es decir, de la persona que dirige políticamente el proceso de la reforma, como lo más importante para
el análisis de la reforma penitenciaria en el Uruguay ya no son más los visores del cumplimiento de las normativas de los derechos humanos, sino enfatizar, no importa qué esté pasando con las normativas de derechos humanos, las cuestiones vinculadas a esto que se ha denominado habilitación, rehabilitación. Si la reforma penitenciaria uruguaya se había quedado sin agenda, con este corrimiento hacia la derecha, con este corrimiento punitivo hacia la derecha, en mi opinión, y lo fundamento en el libro, esa parte ustedes no la han leído porque yo recién la entregué a APP, el libro en su versión final, esta versión, digamos, de la reforma, este corrimiento punitivo de la reforma que encuentra su monumentalización en este módulo 12, un módulo especial de seguridad o módulo de régimen especial de seguridad o régimen especial de aislamiento o régimen especial de confinamiento, no solo monumentaliza un espacio dedicado a hombres que, como diría Michel Foucault, solo van a ser recordados por su infamia, sino que este mismo monumento a estos hombres infames es el monumento que defonda la propia concepción política de la reforma penitenciaria. La próxima clase, y será la última, ¿verdad? Nos vamos a dedicar entonces al proceso de privatización de las cárceles, cómo se ha dado este proceso, qué problemáticas trae aparejada, qué cuestiones, qué discusiones se dan alrededor de todo este proceso de privatización carcelaria a través de la instalación de, en el caso de América Latina, de las modalidades de participación público-privada en la gestión o en la cogestión de las unidades penitenciarias.